Buenas noches, amigos de Open Court Podcast. Le quiero dar la bienvenida a Emilio Sánchez, uno de los mejores tenistas de la historia de España, ex número 7 del mundo en singles y ex número 1 del mundo en dobles y medallista de plata olímpico en 1988. Emilio, te damos la bienvenida y es un honor tenerte en nuestro podcast. Ahorita te voy a hacer una pregunta, pero primero saluda a tus amigos si quieres. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por compartir aquí con vosotros y con mis rivales. Ahora hemos pasado de rivales más a amigos, pero a gente que siempre hemos estado ahí en la batalla y luchando y tratando de aprender los unos de los otros. Y siempre se han portado muy bien conmigo. Okay. Este, Pues sí, nos ganabas, entonces pues sí, Sí, nos portaba. sí, nos ganaba casi siempre. O No, sea no, que, por eso está contento. vosotros también me ganasteis a mí alguna vez, importante, además. Sí. Oye, Emilio, tú que eres uno de los tenistas españoles mejores en arcilla, todos nuestros invitados han dicho que el nivel de Sinner y de Alcaraz ya superó a los Big Three, que ya lo superó el nivel. Ahora, ¿tú cómo ves esta pregunta? ¿Tú crees que Sinner y Alcaraz le ganarían a Nadal en Francia cuando Nadal estaba en su mejor época? A ver, yo siempre digo que los grandes campeones, los que se separan un poco de los demás, digamos, de la clase normal como nosotros, son gente que tiene una cabeza privilegiada para adaptarse a las circunstancias. Entonces yo considero que Nadal hoy también ganaría con otro tipo de juego y Sinner y Alcaraz pues con otras condiciones como se jugaba pues hace 10 o 15 años se adaptarían también a esas condiciones. Entonces yo creo que lo que les hace ganar no es la manera de jugar, sino es la cabeza y el físico y la manera de afrontar los momentos difíciles y de hablarse a sí mismos cuando llegan el momento de la adversidad. Entonces, yo considero que seguro que hubieran plantado batalla a Nadal entonces, pero Nadal también hubiese plantado cara hoy a estos jugadores en este momento. Ok, ok. Sí, claro, porque como dices, ¿no? Los grandes campeones ven el cómo sí, ¿no? En cómo sí, en el cuatro iguales, cómo rompen el servicio y eso es lo que los hace diferentes, ¿no? Yo siempre digo que los puntos importantes se vuelven importantes porque alguien los juega bien. O sea, cuando tú sacas y ganas el 90% de tus saques, pero llega el momento clave en el 4-4 como dices, y en el 30 iguales, a lo mejor pues fallas el primero y ese jugador muy bueno aprovecha ese segundo saque que le metes cerca de la línea y que tratas de forzarle y eso es él que hace el punto importante porque te resta bien, te saca de tu sitio, te quita la iniciativa, te cierra la jugada y te termina ganando en la red prácticamente, ¿no? Entonces, ahí es donde estos grandes jugadores tienen esa capacidad para manejar también los emociones y los pensamientos para en esos momentos hacer lo que hacen mejor. Y creo que eso no va con el tipo de juego que se hace en según qué momentos. Yo considero que el tipo de juego que se hace es te adaptas al momento, ¿no? Entonces, cuando hay algún cambio importante en el tenis, como cuando los jugadores empiezan a pegarle la pelota un poco antes, pues como en la época de Agassi o Sampras cuando estaba la pelota subiendo, o cuando Borg empieza a pegarle con el topspin a dos manos. O sea, los demás jugadores se tienen que adaptar y después, pues bueno, hoy es normal pegarle el topspin a dos manos y pegarle fuerte y tirar winners con ello, pero en un primer momento, ¿quién lo iba a hacer, no? Entonces, pero los partidos se jugaban igualmente, entonces yo creo que ahí está la diferencia en cómo juegan esos puntos los que juegan muy bien. además, Sí, yo ahora, creo que, ¿no crees que, por ejemplo, Nadal jugaría ahorita un poco diferente, ¿no? O sea, haz de cuenta, aún que ya se retiró hace 2 años, pero ahorita jugaría diferente, ¿no? O sea, Bueno, cuando tendría que tiene adaptarse, sí, tendría que sí, adaptarse más a esa velocidad, pero
Fíjate que la velocidad con la que juegan, lo juegan en los puntos que yo digo que no cuentan, o sea, los puntos normales que sacan tan fuerte y que ganan con el primer tiro, que ganan con la derecha, o que se meten muy en la cancha, pues eso se ha ido haciendo así durante mucha época, pero ahora yo creo que Carlitos ha puesto el listón un poco más alto porque además de jugar a una velocidad muy alta, pues también puede variar mucho más el juego y entonces Sinner se ha tenido que adaptar y ha tenido que hacer también bolas más cortas, bolas que se va a la red, en los últimos torneos se está voleando mucho más, entonces todos están en ese momento de evolución, de crecimiento como jugadores, ¿no? Y tienen esa mentalidad de ser mejor que el otro, que tanto Nadal como Djokovic como Federer lo han tenido, porque uno le ganaba al uno, el otro mejoraba una cosa, entonces le volvía a ganar, el otro le volvía. Entonces siempre han estado como evolucionando con su juego. Entonces hoy también evolucionarían para competir con ellos, Claro. porque lo que tienen es esa capacidad de competir al más alto nivel. Y yo creo que, por ejemplo, Sinner dijo ahora en el torneo de los 6 reyes, o sea, cambió y le ganó a Alcaraz, ¿no? Y dijo en el US Open, ¿no? Que iba a ver la manera de cambiar mi juego para, que te, para ganarle como había cambiado Alcaraz, ¿no? Y cada situación va evolucionando, pero está claro que Sinner cuando está bien físicamente, en las pistas más rápidas, la forma de que tiene de jugar le rinde más. Entonces le pasó en Wimbledon, ha pasado ahora en Indoor, en París fue un partido tan igualado que se lo llevó Carlitos pues por esas genialidades que hizo en según esos momentos. Yo creo que el partido más, que más diferencia hubo fue en el US Open, porque también creo que Sinner no dispuso de su mejor arma en la final, que fue el saque, porque no sé qué le debió pasar, porque yo no estaba ahí en las semifinales, pero ya en las semifinales, los dos últimos sets, el saque que pegó más fuerte fue a 110 millas por hora. Cuando él saca los primeros saques ahí en las Six Cups, ganaba en las Six Kings esta, saca a 130. Entonces, o a 200 y pico por hora, ¿no? De kilómetros. Entonces, creo que un Sinner sin su saque sufre mucho más con Alcaraz, porque Alcaraz pues tiene más repertorio de juego, digamos, desde el fondo y de las bolas cortas y lo que hace. Pero creo que en el US Open el saque que hizo más fuerte fue a 115, creo. Y eso, pues ahí se nota mucho a ese nivel, ¿no? Pero yo creo que Carlitos ha mejorado mucho este año el saque, pero para jugar todavía más al nivel del saque de Sinner, tiene que seguir esa evolución para poder ganar más puntos gratis con el saque y poder estar más tranquilo para poder hacer esas otras jugadas que tiene. Cuando juega en zonas, en pistas más lentas, tiene mucho más posibilidad porque no le hace falta sacar tan bien. Mm. Mm. Es interesante este análisis que dices, ¿no? Y cómo debe cada uno mejorar, ¿no? Cosa que creo, o de lo que yo pienso, no han tratado de mejorar los demás, ¿no? O sea, Carlitos va contra Sinner, pero los demás se han quedado un poco atrás, ¿no? Pero tú crees que es Es, porque, tú crees, perdón que los interrumpa, tú crees que no han querido o no han podido, Jorge. Bueno, pues yo creo que sí quieren, pero no sé qué esté pasando, pero sí, yo siento que ya están Carlitos y Sinner muy por arriba de Zverev, de Rune que se acaba de lesionar, de Shelton, ¿no? Que necesita hacer más cosas si los quieren alcanzar. ¿Tú cómo lo ves, Emilio? no, fíjate que los que ya están en los 20, a partir de los 25, porque estamos hablando, claro, en unas edades que han Claro. roto, han roto moldes en la forma de subir arriba y de ser tan superiores, porque no es normal que con 21 y 22, creo que tiene 23, pues que ya hayan ganado los últimos 8 Grand Slams, que ya tengan tanta solera, digamos ellos dos, ¿no? Creo que los rivales de ellos que han estado, pues que están desde los 25 a los 30, pues tanto Medvedev como Zverev, como Tsitsipas, como Rune, como has dicho, que son ahí, están los 25, 24, pues parecía que iban a plantarles más cara. Pues, el año pasado, pues Zverev estaba a un nivel increíble. A principio de este año también, un momento fue número uno, pero ahí como llegar al número uno, a lo mejor como que le ha parado un poco la evolución.
y no ha sido, no ha tenido ese pensamiento de todavía ser mejor y de crecer de continuar mejorando, ¿no? Eh, Parecía ahora incluso después del verano que se fue a final de verano antes del US Open a trabajar un poco hasta con Tony Nadal, que parecía como que quería encontrar ese Zverev con esas carencias que tiene para ganarle a los mejores, porque él tiene un mega saque, o sea, gana muchos saques bien, del lado del revés va muy bien, pero siempre ha tenido esta cosa que no ha sido capaz de abrir mucho la cancha con la derecha, con el inside out o con el paralelo, ¿no? Siempre ha tenido esa derecha cruzada, entonces los jugadores ya cuando él saben que le tiran a la derecha van al cruzado y ya él no es capaz de abrir de derecha a revés, digamos, o de jugar desde el lado del revés con la derecha para abrir la pista por el lado del revés. Y esto es un poco lo que ha estado trabajando, pero no ha tenido todavía el resultado. Yo creo que que si sigue con esa mentalidad, pues de salirse un poco de la zona de confort y de ir a trabajar, pues o con, ya sea con Tony Nadal o con otro entrenador así, y que quiera dar ese paso para volverse mejor, creo que para el año que viene, pues es un O jugador que siempre... contigo, ¿por qué Tony Nadal? No, no, porque digo, Tony Nadal porque fueron justo antes del US Open y Ya. alguien que él, pues al final para poder entrenar a un jugador necesitas tener empatía y que el jugador quiera aprender, ¿no? Porque una de las cosas que yo veo con la juventud de hoy es que, por ejemplo, que admiro mucho tanto a Sinner o como Carlitos, en diferencia de los demás, es que tienen esta capacidad como de escuchar y los ves en la pista que miran a sus banquillos y los miran como con muchas ganas de que le compartan cosas, ¿no? Por ejemplo, Carlitos con Juan Carlos, pues tiene esa como devoción y esa empatía para que Juan Carlos también le ayude. Y lo mismo pues con Sinner, con Cahill y con Bagnozzi, ¿no? Que los ves allí, que los ves con la cara, ¿no? Esa mirada que para recibir información, que ahora se puede y que se puede hacer coaching, pues creo que hace mucho la diferencia, porque ves, por ejemplo, a otros jugadores que no miran de esa manera, pues miran a veces para quejarse, A miran reclamar, exacto. para reclamar, pero no miran como para ver cómo pueden encontrar la forma de darle la vuelta al partido, ¿sabes? Entonces, creo que hay algunos más todavía de la generación siguiente que creo que también pues pueden dar el salto y empezar a enfrentarse a esos rivales. Creo que has nombrado a Shelton. Creo que Shelton tiene esa capacidad porque tiene un mega saque, creo, pero la lesión Sí. última pues le ha parado. Draper es muy peligroso, ¿eh? Si sigue con esa capacidad de juego que ha tenido, pues creo que también puede hacer bastante daño. Es uno de los que les puede ganar, como demostró. Luego Menzi, que es otro que es muy peligroso. Todos tienen, fíjate que todos tienen unos saques espectaculares, ¿no? Entonces yo creo que para poder plantar cara a estos jugadores y poder ganarles los puntos clave, tienes que tener un saque que no les dejes jugar tanto, porque si en el momento que tienes un saque más flojo, entonces ahí son ellos los que juegan y ahí sí que se te ponen en problemas. Y acabas de tocar un punto muy importante, el ser coachable, ¿no? O sea, el que escucha, pide consejos. La nueva generación, digo, nosotros todos hemos entrenado chicos y yo veo ahora, yo estoy acá en una universidad y de repente me meto y ya no escuchan o no quieren escuchar, ¿no? No sé si eso te pasa también. No, sí, es el momento, es una situación en la cual yo creo que es un tema más sociocultural, ¿no? Yo siempre digo que la época, digamos, que hemos vivido nosotros, pues era una época que o querías o tenías que querer, porque claro, al final no tenías más opciones. Ibas al club de tenis, tenías que jugar a tenis. Ibas a fútbol, tenías que jugar a fútbol, porque no tenías multitud de opciones, no tenías multitud de acceso a cosas, no sabías, solo sabías lo que vivías en tu propio entorno, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día todo es tan global y todo te llega tan rápido que la gente joven se confunde bastante entre una realidad y una irrealidad del mundo que te llega, ¿no? Porque todo lo que te llega es bueno
y es espectacular, pero te llega muy poca cosa que te enseña verdaderamente a dar ese extra, a tener el cuchillo en la boca para que puedas llegar a conseguir algo y hacer la diferencia con las otras personas, porque al final del día el tenis es un deporte pues que es demasiado, demasiado, demasiado duro. Y es demasiado difícil porque no solo dependes de ti, de hacerlo todo perfecto, de tener las herramientas, de tenerlas, ordenarlas bien, de tener el físico para aguantar las horas, de tener la cabeza increíble para cuando te están machacando, el estar siguiendo pensando que eres el mejor. Pero con esta mentalidad de que lo quieres todo ya, al momento, te cuesta mucho aprender a luchar por algo que lo tienes que conseguir con 10 15 años de trabajo. Y no es 10 15 años, 10 15 años de trabajo todos los días y muchas horas con muchas repeticiones, porque dicen, no, es que los hábitos, fíjate que Rafa, los hábitos que tiene de la botella y los hábitos que tiene de agarrarse el pantalón y los ojos y no sé qué. Claro, pero es que tú estás con él jugando el partido y tú sabes que si la pelota bota en el ángulo ese del saque, no sé qué, se va a poner de revés y se va a meter adelante y la va a tirar cruzada. Él sabe perfectamente que la bola que va a pegar el otro, que llega por esta otra zona, sabe lo que va a hacer con la derecha. O sea, los hábitos que tiene fuera son iguales que los que tiene dentro, pero claro, los ha vivido toda su carrera. Se trabajaron. Sí. Claro, se trabajaron y se aprendieron, ¿no? Y sobre todo a cómo reaccionar en qué situaciones y sobre todo con una concentración y una manera de ver la cosa que es fuera de lo normal, ¿no? Entonces, ahí es donde la juventud yo creo que piensa que todo va a llegar mucho más fácil, piensan que van a poder disfrutar mucho más de las cosas, pero entonces, y entonces no le ponen ese extra de entrega y de trabajo duro, que al final, para mí, la diferencia está que se tiene que volver como una pasión, o sea, el trabajar tiene que ser como una pasión, o sea, no es solo una pasión el salir a pasear y el ir de fiesta, o sea, la pasión tiene que ser el ir a hacer las cosas y el levantarte pronto y el ir el primero y el trabajar una hora más y terminar el partido y quedarte a correr unas vueltas o hacer unos abdominales, todo eso es lo que te hace el ser diferente a los demás y tener más oportunidades. Que todos estos que estamos hablando antes es lo que mejor hacen. Porque tú llegas a los torneos y ¿quién te encuentras en el gym ahora? Al Medvedev, al Zverev, al Sinner, a los primeros. ¿Y quiénes son los últimos que se van? Esos mismos. Entonces, al final no hay muchos secretos. O sea, que no sepamos a lo mejor o no seamos capaces de enseñar a esta gente joven que lo que se necesita es trabajo duro porque ya no tienen esa capacidad, pues a lo mejor esa predisposición que teníamos nosotros por el hambre y porque queríamos superarnos, pero tenemos que ser nosotros capaces de enseñarles a conseguir eso, porque si no va a ser, nosotros también como entrenadores o como educadores también vamos a fracasar si pensamos que ellos no van a ser capaces de hacerlo. Lo mismo que estás diciendo tú, con otras palabras, lo dijo tu amigo Andrés Gómez, que él tiene mucho problema que los jóvenes le escuchen. Y Mm. qué cierto es eso, man. Digo, yo en otro nivel que ustedes, pero a los muchachos que he ayudado aquí en Puerto Vallarta no les gusta escuchar. Triste. Ya. Mm. Sí, así es, pero bueno, yo creo que es lo que tenemos que vivir, es un challenge más importante y hay que tratar de, Es un, de estar ahí, porque alguno al final, que sí, que te toca entrenar a uno, te toca compartir, por ejemplo, a mí me tocó compartir equipo con Nadal y con Ferrer No. y con gente así y dices, wow, dices, son gente súper profesional, dedicada, yo qué sé, con Rafa lo he contado 100.000 veces, pero cualquier cosa que le digas, o sea, él lo hace. O sea, tú le estabas ahí sentado y dices, "Oye", y él me decía a mí, no, es que yo cuando estoy jugando me estoy nervioso y estoy rabioso y no lo entiendo y no veo. Y tú le dices, no, ahora sube, saca y sube y está nerviosísimo y saca y sube. ¿Sabes? Entonces, por eso, cuando está, me imagino que los que han estado con él todo el tiempo, pues es como el alumno perfecto, porque cualquier cosa que le digas, él lo va a hacer, pues es como para el coach es ideal y él no ha jugado hace tanto tiempo. O sea que yo creo que hay jugadores que sí que tienen esa capacidad. Yo sé que Carlitos, por ejemplo, va a muerte con lo que le diga Juan Carlos, con su entrenador.
Estoy seguro, y Sinner más de lo mismo. Así que yo creo que sí que hay gente que es capaz de superarse y ser mejor. Depende mucho de los backgrounds, de las educaciones, de qué club Claro. vienen, Sí, de es qué la entorno. educación que tuvieron todos ustedes desde muy chicos, ¿no? Claro. O sea, y todos, o sea, tú eres un gran ejemplo cómo trabajabas. Mm. A mí me tocó verte muchas veces con el Pato Álvarez y eso, ¿no? Y cómo trabajabas y las nuevas generaciones, tú eres un buen ejemplo para las nuevas. Y las Ya, nuevas, y las gracias. No, generaciones, es lo bueno del tenis español, ¿no? O del sí. argentino, ¿no? O por Yo creo, decir yo, otro, ¿no? yo siempre hablo también del tenista, ¿no? Del tenista, porque yo creo que hay muchos tenistas que tienen muchísimo talento, ¿vale? Y no son tenistas, entonces duran mucho menos tiempo, ¿no? Yo creo que el jugador que es tenista puro es el que tiene una carrera larga y que juega todo el tiempo, ¿no? El que desayuna tenis, llega al primero al club, entrena más que nadie, está siempre dispuesto, le piden para entrenar y va a entrenar y entrena con ganas, ¿sabes? Entonces es como ser tenista en, 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 en- en la máxima exponencia, ¿no? del tenista en sí, ¿no? Y creo que esos les dura mucho más la carrera, ¿no? Fíjate esto, los tres grandes o los cuatro grandes son o sea, porque Murray se lesionó 4 o 5 veces, pero volvía y se lesionaba más grave y la rodilla Y y volvía volvía, bien. y la cadera y volvía, y la espalda y la cadera y volvía, y cuarta recuperación y volvía, ¿no? Porque son muy tenistas, ¿no? Y lo han vivido desde pequeños y eso les ha gustado, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, cuando yo veo, por ejemplo, a alguien como Kyrgios, ¿no? Que tiene ese megatalento espectacular y te juega 2 años, o sea, y no te quiere entrenar y no está ahí, o sea, yo creo que es como si fuese al final, que nadie lo ha convencido para que sea un poquito tenista, porque si siendo cero tenista ha ganado lo que ha ganado, imagínate si hubiese hecho un poquito, y hubieses trabajado un poquito, ¿no? Hubiese tenido pues una carrera pues mucho más larga y mucho más espectacular, ¿no? Pero bueno, al final son las elecciones de los jugadores, son las que cuentan, ¿no? Y si él elige el no trabajar, pues entonces al final se piensa a lo mejor que puede jugar de esa manera mucho tiempo, pero no se puede jugar mucho tiempo Pero porque tú no él, crees que es una educación que la tienen que tener desde muy chicos. claro, por supuesto, ayuda a tener una cabeza bien amueblada, de una familia buena, que valoren las cosas, que estén haciendo las cosas. Pero Kyrgios se reía de Nadal porque miraba a su banquillo, se reía del otro porque iba a entrenar. Pero bueno, al final, fíjate que justo es el tenis que cuando el año que se mete en la final de Wimbledon, que juega contra Djokovic, todo el torneo hablando que si él no tenía coach, que si estaba ahí con su novia, como menospreciando a los demás, pero en la final, cuando Djokovic le planta cara, Djokovic con 19 slams, no sé qué, juega contra él y mirando cada vez a su banquillo, a Goran y al otro, y Kyrgios ahí hablando, al final se le complica el partido a Kyrgios y entonces después le dice, es que no me decís nada. Se pasó 2 sets diciendo como que no le decían nada. Entonces, porque no tenía coach y porque no había ido coach. O sea, si a lo mejor si hubiese tenido un coach que lo hubiese escuchado con ese mismo tipo de tenis, ese partido y hubiese sido campeón de Wimbledon. Sí. Es la única vez que ha llegado a la final. Pero para mí ahí está la diferencia. Un tenista contra un no tenista. ¿Vale? Entonces, a mí los no tenistas, o sea, porque yo vengo de un mundo de trabajar duro, de no ganar sin golpes, de tener que luchar cada punto, de tener que correr todo el día, entonces para mí yo soy mucho más fan de los tenistas. Y si Claro. son tenistas pues con mucho talento, pues mucho mejor, ¿sabes? Pero los que son no tenistas y que hablan así del tenis y eso, para mí, o sea, puertas, yo no los quiero ni en pintura. Ahora, España siempre ha tenido muy buenos tenistas, ¿no? O sea, estaba Orantes, estaba Santana, estaba Higueras, y digo, a ti te conozco desde los juveniles, y yo siento que cuando llegó el gran Pato Álvarez a entrenarte a ti, a imponer un sistema en España, en donde salieron muchísimos españoles jugando muy bien. Muchos la hicieron en el tour profesional y los que no se quedaron a seguir ese sistema, España se volvió una gran potencia, ¿no? O sea, no sé cómo tú sientas, ¿no? Y pues un cariño especial
al gran Pato Álvarez y un abrazo al cielo. Sí, él consiguió digamos, el unificar muchos criterios de enseñanza de muchos sitios y crear esta manera de entrenar que conllevaba pues a hacer una serie de ejercicios que él traía a la cancha unos cubos de detergente, ¿no? Que eran de Dixan, de Colón, de esquí, bueno, esos cubos de detergente, entonces, pero cada cubo tenía como 30 pelotas de tenis dentro y llegaba ahí con 8 cubos de esos a la pista y hacía estos ejercicios en los cuales siempre te obligaba a moverte para adelante, para atrás, para el lado, para adelante, para atrás. Y entonces, y esos ejercicios, drills, baskets o como los quieras llamar, en España se empezaron a llamar cubos. Y fíjate que todos los españoles, todos, se han desarrollado con esos famosos cubos. Hoy los cubos se piensan que son no, porque son como ejercicios, ¿no? Pero en realidad porque eran cubos de detergente, ¿no? Pero fíjate que has tenido esa capacidad siempre de innovar en lo que se estaba haciendo, porque decía, no, que sin tenis es anticuado, pero él siempre añadía una cosa nueva, añadía otro ejercicio más, porque veía a los demás, ¿no? Me acuerdo que a mí me hablaba mucho, pues, que él había sacado muchas cosas de Cernik, del tenis checo, que era un superdotado, de Darmon, que era francés, pero era de Túnez, de los australianos, porque en aquella época Harry Hoffman mandaba mucho y era un poco el pionero del tipo de entrenamiento seguido y duro de mucha repetición. Entonces, y él lo puso de una manera en conjunto para poder rendir más y aprovechar también las pistas de tierra que tienen el bote más lento para poder entrar más en la cancha. Y bueno, ya te digo, España en los años que yo empecé, yo fui el primer jugador, digamos, de los clubs de tenis, porque todos estos que has nombrado, Higueras, ¿eh? Eran todos que venían todos de trabajar en los clubs, que recogían bolas, vivían en los clubs, estaban allí y salían porque tenían un talento increíble, no porque había ningún tipo de escuela, ¿no? Claro. Y yo salí pues con Casal, con toda esta gente, de los primeros que salimos de los clubs, de las escuelas de clubs de tenis normales. Y allí, pues, enseguida pues, fuimos a la federación que estaba él, Pato, y al cabo de poco tiempo, pues lo contratamos privadamente entre tres y se vino con nosotros, con Sergio, conmigo, a ir al circuito. Pero de todas formas, él siempre siguió compartiendo con todos los coaches de España y los del circuito lo que él hacía, porque él creía que era bueno que la gente pues también mejorase, ¿no? Y creo que se hizo esta unificación de criterios que tú ves hoy al jugador español, que una cosa que ha quedado, su legado, es que el jugador español se pone siempre mejor por detrás de la bola. Entonces, el ponerte mejor por detrás de la bola te hace tener más opciones al final. Y cuando ves que los jugadores pues siguen con ese tipo de escuela, pues hace mucha ilusión también que nosotros después con nuestra academia durante estos 25 o 27 años que ya llevamos, pues hayamos puesto el sistema más bonito, hacemos cursos para profesores con el sistema, lo hemos desarrollado más para adaptarlo al tenis más de hoy, de más fuerza, de más tal, de caminar más hacia la bola, más hacia adelante, pues hace que se mantenga, ¿no? Yo siempre digo, yo soy más famoso también porque tenía una hermana que fue mejor que yo, ¿no? Entonces yo termino de jugar y ella sigue jugando, tu nombre sigue estando ahí, ¿no? Y yo creo que la academia, tanto para nosotros como para después, sobre todo para el Pato, pues ha servido mucho más para mantener también su nombre y su forma de hacer, porque bueno, nosotros siempre le damos mucho las gracias a lo que él nos dio, ¿no? ¿Tú qué crees que necesitamos en México? ¿Qué necesitamos implantar en México, como dices tú, ¿no? Para mejorar, porque creo que en México, al estar cerca de Estados Unidos, no solamente pues podemos facilitar las universidades y todo eso, pero también económicamente nos va muy bien, ¿no? Claro. Estar muy cerca de Estados Unidos. Pero fíjate que al final para producir jugadores, tú necesitas producir más jugadores a nivel de club. ¿Vale? Porque para llevar jugadores arriba es un proceso, digamos, de mucho tiempo. O sea, no es, por ejemplo, esto que antes hablábamos de unas niñas que van a venir de México, que van a venir aquí a entrenar, ¿no? 12 años. Entonces, claro, 12 años, o sea, el desarrollo que van a tener
pues si son muy, muy, muy buenas, y en chicas igual a veces muy buenas pueden llegar como más pronto, fíjate Andreva o gente así, 17 años. Entonces, claro, estas niñas de 12, 17 ya son 5 años, pero ya llevan 5 años jugando, o sea que el trabajo es de 10, 15 años para poder desarrollar a un jugador, ¿no? Yo considero que en México eh, los, eh, hay ahora mucha competición de profesionales, pero siempre ha faltado un poco de competición más abajo, digamos. Principalmente a nivel de juveniles, para que el volumen de jugadores que se dedican a competir se multiplique, porque claro, si tú tienes un jugador en el DF y otro en Guadalajara y otro en Acapulco, o sea, es muy difícil que se junten. Uno se Muy juega en poquitos. altura, el otro juega a nivel del mar, el otro... Entonces, no, ¿sabes? Es muy difícil el que crezca el nivel, ¿no? Entonces, una de las grandes dificultades de México es la altura, que las ciudades más importantes están muy altas y eso también te limita un poco técnicamente, porque los tiros, o sea, los tienes que hacer muchos más cortos, no puedes hacer swings completos y te cuesta mucho más el encontrar ese punto para masterizar cada uno de los golpes. ¿No? Creo que la altura no ayuda. Y luego, para mí falta competición. Y más grupos de competición que estén ahí en la batalla para poner más jugadores. Yo cuando hablo de los cursos de coaches y eso hago comparativas y precisamente uno de los países que pongo que tienen el sistema de competición de profesionales más potentes, porque tenéis torneos de 500, 250, de 125, de todo tipo, pero no, muchas veces no hay jugadores de allí para empezar la pirámide, ¿no? Entonces significa que los clubs no son lo que llamamos clubs motor. Por ejemplo, en España, una de las cosas que durante estos 40 años que hemos tenido tan buenos resultados es porque la mayor parte de clubes siempre eran partes también de la competición, ¿sabes? Entonces, los entrenadores de un club pequeño, pues agarraron unos chicos y se iban a los torneos o una semana o a los torneos 14 o los de 16 o 18 y el club les permitía esa parte, digamos, de la competición. Dejaban ir al entrenador, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que en México, por ejemplo, que ha pasado un poco ahora también en España, en muchos de estos clubs que eran motor, ahora algunos de esos ya se han socializado tanto que tienen escuelas de 700, de 1000 niños, pero no compiten. Entonces no viene la pasión esa por competir y esa pasión por superarte y no juegas torneos de desarrollo donde vas a aprender todavía mucho más, ¿no? Entonces creo que ahí de los 16 a los 18 hay un hueco en la pirámide que muchos chicos se quedan ahí. Otros muchos chicos se van a college, que es otra salida pues muy, muy buena, pero también se pierde el nivel porque se van a college y muchas veces el college también después no continúan compitiendo porque después pues, cuesta mucho más dinero y todo eso. Y, y la otra dificultad que hay, digamos, es que si a los 16, 17 no hay competición, o si se van, por ejemplo, al ITF, muchas veces el ITF no es real tampoco, porque yo me acuerdo cuando, por ejemplo, cuando vino el Tiburón Ramírez, venía a Barcelona cuando estaba jugando los ITFs y eso, y llegó a estar 3 del mundo. Cuatro, cuatro del Sí, mundo, algo así. 4 del mundo, ¿no? Entonces, pero claro, yo tuve esta conversación con él y le dije, oye, tú tienes que ponerte a jugar, a jugar al siguiente nivel. Claro. No, porque en junior es suficiente, no sé qué, estoy de los mejores. Yo le digo, pero sí, de los top 10 cada año del mundo, o sea, menos de la mitad llegan a ser profesionales. O sea, que no significa nada que seas 3 del mundo. Y Claro. le preguntaba, ¿por qué eres 3 del mundo? Y yo le trataba de explicar a él que, bueno, los franceses de su edad, ya desde los 17 ya no jugaban. Los italianos no jugaban. Los españoles no jugaban. O sea, porque ya a los 17, 18 ya no juegan ITFs. Entonces, claro, eres 3 del mundo, pero hay 15, 20 tipos muy buenos que no están jugando el ITF ya. Y Entonces, que, claro, y que ya están desarrollando, y ¿no? esos te van a pasar como un cohete por encima porque no los vas a... o sea, ya van a estar mucho más aventajados que tú porque ya están jugando
con profesionales y eso. Entonces, yo creo que por ahí también la gente aquí se centra mucho en el ITF y creo que el ITF está muy bien porque es un circuito que ha mejorado mucho, pero también engaña mucho porque te Claro. dices que estás ganando mucho, pero en realidad estás muy lejos del siguiente nivel. Entonces, cuando no llegas al siguiente nivel, entonces al final tratas de intentarlo, ganas partidos, pero cada vez vas perdiendo más confianza y pierdes confianza y ahí no puedes competir más y no subes para arriba. Yo pienso que el hecho de que haya tantos torneos en México, pues está bien, ¿no? Pero no son puntos reales con los que ganes en México, ¿no? Exactamente. O sea, ahorita vemos, y no solamente de juniors, ¿eh? Creo que México tiene más juniors que cualquier otro lado del mundo, ¿no? Mm, Tenemos ITFs, tenemos WTAs, muchísimos, ¿no? mm. Tenemos ATPs, Challengers, todo. Somos del país, yo creo que cada semana hay seguro 3 eventos, ¿no? Entonces, También piensa, digo, Bebe, que, por ejemplo, en todos esos clubs que son clubs motor, digamos, que organizan estos torneos y eso, entonces, ¿qué tipo de, haría un análisis de qué tipo de escuela hay, ¿no? ¿Qué tipo de escuela de tenis hay? ¿Hay escuela solo social? ¿Hay escuela, hacen equipos, hacen competición? ¿Alguien viaja de la escuela con los chicos? ¿Alguien va a los torneos con los chicos? ¿Sabes qué tipo de...? Yo creo que también ahí habría que hacer un upgrade de nivel también del coach que también está ahí en México, para tratar de desarrollar ese tenis nacional, ¿no? Que creo que tiene muchos medios, pero que no ha terminado de empujar en ese sentido, ¿no? No, yo creo que como dices, el motor, el club es muy social, ¿no? Claro, Entonces van al tenis 2 veces al día, perdón, 2 veces a la semana, el que va más va tres y no compite. Entonces sí se complica, ¿no? Porque no sale, como dices tú, tendría que haber, ahorita tenemos a Rodrigo Pacheco, que estuvo uno del mundo de junior, pero era uno. No tenemos 50 que deberíamos de tener para que de esos 50 quizás la probabilidad de que salgan 3 4 aumente, claro, pero al tener nada más uno, pues se complica más, ¿no? claro. Y también por ahí hay esos jugadores, pues que también que se van a college y están ahí, yo creo que tendrían que estar más cerca de la competición también. Porque, ¿sabes? No puede ser que se te vaya gente con talento y eso tan lejos y que no, de alguna manera, pues en los veranos nos involucren con Pacheco, claro. con los otros, que sabes que no haya ese momento en el cual pues también se sientan tenistas y que digan, ostras, voy a poder hacer más cosas, ¿sabes? Y que puedan dar el salto también a jugar más torneos y a jugar torneos más challengers Hay chicos y que se fueron a college, que fueron a jugar y le ganaron a Pacheco. sí, ¿Me sí, sí, entiendes? O sea, entonces, pues sí, no, como dice Jorge, ¿no? Yo creo que el volumen, ¿no? Y no solamente, no hay que perder también a los colegiales, ¿no? O no, es, sea, es eso que hay que darles la sí, oportunidad porque ya han hecho el trabajo, ya han hecho los 8 o 10 años. O sea, todos claro, esos 8 o 10 años no los puedes perder y les has de dar oportunidades porque alguno de esos, pues pues mira, ahora estos que están, los dos franceses que han seguido, Claro. se han vuelto más tenistas, han estado 3 o 4 años en Challengers y ahora pues han empezado a sacar mejor y ya están ahí, ¿no? Entonces yo sí. creo que hay que conseguir que lo que se ha hecho, aprovecharlo más, ¿no? Y creo que no sé qué tipo de estructura tenéis allí de apoyo para ayudar a esos tenistas que están por ahí, para que, no para que se maleduquen más y que darles cosas por nada, sino darles cosas y medios para que se vuelvan tenistas. Y Es- ponerles con gente que les pueda enseñar a ser tenistas y hacer esos pasos de una forma que ellos también pues consigan esa pasión por competir, ¿no? En las mujeres nos fue un poquito mejor en ese aspecto, como tú viste, que a Emilio nos acompañó a la Billie Jean King Cup contra Austria. Ahí Mm, estaba Fernanda Contreras, estaba Juliana, que fueron 4 años a la universidad, y estaba Julia, que ahorita llegó el año pasado a semifinales del NCAA. Entonces, y estaba también la chica que fue a Georgia Tech, ¿no? Alejandra Cruz. Entonces, yo creo que eso es
que nos ha funcionado para más o menos tener a las mujeres en los 20 primeros, ¿no? Cosa que en los hombres no se ha hecho mucho, ¿no? Yo pienso, es mi manera de verlo, ¿no? Pero Me fíjate que gusta, ellas han hecho ese paso porque al salir de college, pues con sus carreras, ingeniero, no sé qué, o sea, se han vuelto más tenistas. Y Claro. ese paso, no se trata de comparar, pero ese paso, digamos, del nivel que consigues en college, fíjate que digamos, yo siempre pongo este ejemplo, que la pirámide del desarrollo en los hombres, por ejemplo, tú estás en 14 y llegas arriba y cuando vas a la siguiente tienes que empezar de cero otra vez. Y vas a 16 y tienes que empezar de cero otra vez. Entonces vuelves a empezar, ¿no? Pero fíjate que cuando las chicas ya tienen un nivel bueno, 16, 18, college, ya están al nivel del circuito. mm, Entonces, este paso, digamos, del college al circuito, si se ordenan bien y si tienen buena dirección y si tienen esa pasión por competir, lo hacen más fácil. En los hombres tardan más. O sea, en los hombres el llegar a esa excelencia, por la diferencia física, mental y eso, necesitan un poco más de tiempo. Entonces, muchos se pierden porque no tienen la capacidad económica, ni el apoyo mental, ni el apoyo físico, ni el apoyo tenístico, porque lo ven muy difícil. Llegan al 300, 400 del mundo y dices que esto es una muralla infranqueable, ¿sabes? Esto no lo sube nadie, o sea, no es peor que la muralla china, ¿no? Entonces, y ahí dejan. Pero en cambio las chicas tienen más nivel y se ven más capaces y continúan y están más cerca y lo consiguen. Eh, pero me gusta mucho, nos vamos de la plática, me gusta mucho el sentirse tenista, ¿no? Que ojalá se sientan un poco Eh, más tenistas, que trabajen un poco más, que sean coachables, que normalmente el que le va a aconsejar algo es porque lo quiere ayudar, ¿no? Entonces me voy con eso de sentirse un poco más tenistas. Pero también piensa, Jorge, que al final muchas veces el alumno reacciona a lo que tú le dices, ¿vale? Pero no se da cuenta el alumno que el éxito del entrenador depende única y exclusivamente del éxito del jugador. ¿Sabes? O sea, que tú no le estás diciendo una cosa de porque sí, o sea, para que a ti te vaya bien, él tiene que mejorar. Y si no mejora y no compite bien, tú no compites porque estás afuera, ¿no? Entonces, parece como que a veces los jugadores, esta me está yendo muchas cosas, me habla mucho, no sé qué, tal. O sea, tú, para que te vaya bien como entrenador, necesitas que el jugador le vaya bien. claro. ¿No? Entonces, Claro. y hacerlo tenista para que compita todo el tiempo, ¿sabes? Y muchas veces consigues hacerlo más a nivel personal o a nivel más humano, pero o sea, si tú al final, o sea, tú tienes esa empatía con el jugador, que lo que tú le pides, el jugador lo intenta y lo hace y tal, al final se crea ese vínculo tan potente que hace que el jugador mejore, ¿no? Pero en muchos jugadores no lo ven eso. Se piensan que les estás diciendo las cosas hasta para molestarles, ¿no? Y dices, bueno, pero no lo Sí, entiendes tú. es la Que si verdad. no la metes al cuadro, yo tampoco la meto, o sea que yo también pierdo. Sí. Sí es. Pues muchas gracias, Emilio. No sé si este y casi no hemos platicado de tu carrera, que también queríamos platicar. No sé si tengas, Hace ya mucho tiempo. ya, porque No, pues Emilio fue un ejemplo de trabajo, un ejemplo de mentalidad, de cómo peleabas cada punto, era impresionante. Estábamos bromeando hace poco de que te tratábamos bien porque nos ganabas casi siempre, ¿no? Pero sí, un gran ejemplo y muchas Gracias. felicidades por tu carrera como jugador, por tu carrera como entrenador claro, y capacitador de tanto maestro en todo el mundo. No, sí, muchas gracias. Para mí, yo siempre digo que el tenis, yo creo que es como una universidad, ¿no? Porque en el tenis tienes que aprender primero a perder. Y casi como que te tienes que enamorar de perder, ¿no? Y no te tiene que afectar, porque claro, si tú pierdes la moral, y entonces ya después llegan los puntos muy importantes de los partidos y no puedes rendir, ¿no? Pero y tienes la dificultad, porque hoy estamos entrenando con un chico y hablábamos de golf, ¿no? De que el swing del tenis es muy parecido al swing de golf, ¿no?
pero yo le decía, no, no te engañes, o sea, el swing de golf es muy difícil porque luchas contra un campo, pero nosotros tenemos una dificultad mayor, porque nosotros luchamos con uno que no quiere que nosotros le peguemos donde tiene que estar la bola para poder hacer las cosas, ¿no? O sea, tienes la dificultad de que siempre tienes uno delante que no quiere que tú hagas las cosas bien, ¿no? Entonces yo creo que esa imperfección, o sea, ese tenis imperfecto, porque aunque tú juegues increíble, el otro también juega increíble, puedes perder, o sea, tú puedes hacer un cardio increíble y perder. Entonces esa imperfección creo que te hace más resiliente, te hace ser más, aceptar más mejor la adversidad, para luego, cuando tengas que hacer otras cosas pues en tu vida te curte, ¿no? Te hace esa caparazón para rendir siempre y no entregarte nunca, ¿no? No sé, a mí me dicen, ostras, que no, de repente viene un huracán aquí pues, ¿por qué estás tan tranquilo? ¿Y por qué? ¿Sabes? O sea, porque dices, y en ese momento, ¿sabes? No te pones tenso, porque ya has estado tenso con uno que te está haciendo la vida imposible todo el rato, que juega mucho mejor que tú y te tira la bola donde tú no quieres. Imaginaos jugar contra Alcaraz, ¿no? Que te tira la bola en los 4 ángulos de la pista, a 4 velocidades, a 4 alturas, no sabes nunca dónde va a ir. O sea, debe ser un mal sueño jugar con él, ¿no? Y Pues que llega a todo, ¿no? También. no, pero eso es claro, pero eso es cada día, porque luego juegas contra Jorge y te saca y volea todo el rato. Después va a entrar el bebé y te hace bote pronto si te viene a la red. O sea, te tienes que adaptar a todos esos tipos de juego y personas y velocidades, que eso es lo que te hace, yo creo, te nutre mucho más, ¿no? Y tú has de adaptarte a ellos para poder hacer lo que tú haces bien, ¿no? Y creo que eso, pues el tenis, por eso para mí es mágico y bueno, yo por eso sigo dentro del mundo del tenis, ¿no? Porque estoy muy agradecido y creo que nosotros cada año entre Barcelona y Estados Unidos tenemos, no sé, se gradúan pues 30 40 chicos cada año, ¿no? O sea que llevamos 25 años, pues hemos hecho montones de tenistas, ¿no? Y unos han ido, habremos hecho unos 20 o 25 que están en el top 100, que han sido profesionales, pero más de 500 niños se han ido con el tenis a estudiar a Estados Unidos y algunos son abogados, otros son ingenieros, otros son... Y todos, cuando les hemos hablado para hacerles alguna pregunta de lo que les impactó de la estancia con nosotros, todo eso, todos hablan de lo que les ha dado el tenis, que ha sido el trabajo duro, el respeto, el esfuerzo, o sea, de los valores que todos queremos poder inculcar a nuestros hijos y a nuestros alumnos, ¿no? Porque eso es lo que te da al final el tenis. Si tú no tienes eso, no eres tenista. Entonces yo creo que ahí está también una de las patas importantes para poder inculcar a la gente, ¿no? Que el tenis no es solo ir a jugar y pegar unas bolas y jugar un partido, sino que te va a servir, aunque no compitas, te va a servir para ser En más la vida. resiliente para la vida, para cualquier cosa, para jugar cualquier partido que juegues. Bueno, pues tu porcentaje es muy grande. Ojalá. Oye, 20, nosotros en el país no tenemos lo que tiene tu academia, ¿no? Entonces, ni muy cerca. El otro día ahí en Guadalajara estaba así hablando y estaba todo emocionado. Y entonces yo les dije, no, yo he hecho más jugadores que México. Entonces se quedaron así todos los papás Sí, como medio asustados, ¿no? Pero claro, claro. también piensa que nosotros cuando empezamos en Barcelona en el año 2000 no habían prácticamente academias que se pudiese estudiar y jugar. Entonces nosotros recibíamos pues mucha gente de muchísimo talento todo el tiempo. Fíjate que venían un Fuiste jugador el mejor que primero, yo ¿no? En tener en una Europa. academia en Sí, Europa. Sí. sí, con Había colegio nosotros, sí. americano, ¿eh? O sea, había Sí. alguna academia en España que había ya tenido alguna gente y eso, pero con colegio, o sea, la inversión de tener un colegio para un Americano. grupo pequeño americano, que los chicos Sí. puedan ir después a college y eso, porque al final en nuestra academia lo bueno es que todo el mundo terminaba teniendo una carrera, ¿sabes? Porque no solo pues el Dimitrov, el Murray, el Mónaco, Müller, Kuznetsov, o sea, que se iban al circuito, sino que los demás, pues iban un montón de ellos, los Valverdú, un montón Sí, de gente que se iban todos a college y les iba súper bien también, ¿no? sí. Entonces, creo que el college para mí, yo siempre he admirado mucho el sistema aquí en Estados Unidos y una de las razones de haberme venido aquí precisamente es por eso, ¿no? Porque
estimaba que aquí pues da más oportunidades para poder compaginar las dos cosas. Sí, pues muy Pues bien. muchas gracias, Emilio. Gracias, Emilio. Quedamos Gracias a pendientes vosotros. para Gracias a una vosotros. próxima Para ya de tu plática, carrera tenística, porque ya la para una siguiente va a ser próxima de tu carrera. plática. Ya está un poco, como decía el Pato, ya tengo mucho hilo en el carrete. Ya no sé cuánto queda. Pues Gracias, un Emilio. abrazo a ti, a toda Un tu abrazo. familia, Sí. a Un Arancha, abrazo y cuando muchas hables con gracias. ella.